uno de los vehículos que iba Hablando adelante. de la relación con el Congreso, el presidente Petro no solo rompió lazos, dijo que esto producía la ruptura de la relación entre gobierno y Congreso, sino que se despachó en toda clase de adjetivos contra los parlamentarios. Felipe les ha dicho, pues no muy amablemente, No, ¿qué no les ha dicho? traicioneros, sinvergüenzas, absolutamente de todo el presidente, en plan de batalla política, efectivamente, especialmente con el Senado, no con el Congreso, con el Senado, porque en la Cámara el presidente logró aprobar algunos de sus proyectos. El presidente del Senado, que es el destinatario de buena parte de los ataques del presidente, es el senador barranquillero Efraín Cepeda. Senador Cepeda, buenos días. Muy buenos días, Néstor, Ricardo, periodistas de la mesa de trabajo, innumerable audiencia, gracias por la amable invitación. Senador Cepeda, esta relación rota, en palabras del presidente, ¿usted la ve irreparable? Bueno, yo quiero comenzar diciendo que lo único que no se traiciona son los principios. Si se actúa con los principios y los postulados de los partidos, pues estamos siendo coherentes. Aquí no puede hablarse de traiciones cuando lo que se trata es de imponer reformas pensando que el legislativo es un notario del ejecutivo. Son poderes públicos independientes, Néstor, y cada poder y cada partido toma sus propias decisiones democráticas y eso hay que respetarlo. Ahora, no sé qué significa romper relaciones, yo no he encontrado y he preguntado a los juristas de la Constitución y la ley cómo es que se rompen las relaciones, ¿no? Si es que no nos vuelven a hablar, pues por supuesto el lenguaje nuestro en el Congreso de la República es el lenguaje de la democracia, que se presentan los proyectos, que los debatimos, que los tratamos de concertar, pero cuando pues se tratan de imponer, pues son unas relaciones entonces ya rotas porque de tiempo atrás, porque pues, simplemente si quiere que se marche con imposiciones. Ahora, lo de ayer muy grave, por ejemplo, la intimidación de que fueron objeto los miembros de la Comisión Séptima del Senado de la República, ingresando 200, 300 personas que los tuvieron ahí confinados en una oficina muy grave, que el jefe del Estado con una voz habla de paz con los grupos guerrilleros, habla de paz con los grupos narcotraficantes, pero habla de violencia con el Senado de la República. Ese es un lenguaje peligroso que nadie puede comprender cómo Senador puede Cepeda, ser... ¿Cuál es el motivo? Usted anuncia que va a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿A qué? ¿A poner una queja contra el gobierno? ¿Por qué razón? No, estamos evaluando todavía, pues es muy temprano para decirlo, pero yo hablé de esa posibilidad porque cuando se trata de que pues se habla de violencia contra el Congreso de la República o el Senado, por supuesto tenemos que acudir a instancias internacionales y ya hemos comenzado los contactos con juristas para ocultar ese camino, porque además a mí como presidente del Congreso tengo que contribuir a la seguridad de los congresistas, de los senadores, que no corran ningún riesgo por esas expresiones altisonantes, y ya varios de ellos me han mostrado unos trinos en contra de algunos miembros de ellos de la Comisión Séptima, ya hablando de muerte, etcétera. Eso conlleva pues este lenguaje violento, esa violencia engendra más violencia, de manera que por supuesto que yo creo que una de las opciones que nos quedan es acudir a las Cortes y seguir exigiendo respeto por el Congreso de la República. Senador Cepeda, le pregunto por eso, ¿usted cómo cataloga el hecho de que el presidente Gustavo Petro y su gobierno decidan convocar a una consulta popular pasando por encima de una decisión de la Comisión Séptima del Senado de la República? No, pues la consulta, pues yo creo que está en todo su derecho, es un mecanismo constitucional. Lo que pasa es que es un camino tortuoso y árido. Lo primero es que la consulta popular no admite proyectos con articulado. Entonces no sé qué es lo que se le va a preguntar al pueblo colombiano, que si quiere una reforma a la salud o si quiere una reforma pensional o laboral, pues la mayoría de los colombianos quieren mejorar y quieren una reforma, pero no se le puede preguntar. Es lo primero que no se puede.
Lo segundo, las preguntas tienen que ir al Senado de la República. El Senado tiene 30 días para debatirla. Luego, la registraduría 4 meses, ¿no?, para convocar unas elecciones. Lo primero que pregunto es con qué plata, ¿no? Si no hay plata ni siquiera para las elecciones atípicas de 2025, y este es un costo que no puede bajar del $500 millones de pesos. Lo otro es que se requiere un umbral de 1/3 del censo electoral, censo que está llegando alrededor de 41 millones de personas. Eso da casi 14 millones, ¿no?, de la votación para que se cuenten los votos, de manera que son temas muy complicados de lograr en tiempos muy largos, y el invierno también se está acabando. Claro. Senador Cepeda, en ese procedimiento, ¿la plenaria del Senado podría negar la convocatoria a la consulta popular? Perfectamente, porque se le consulta, y dice la Constitución y la ley, a la plenaria del Senado. Si no pasaría. Si el Senado pues es testigo ático, testigo mudo, pues no pasaría por el Senado. No, el Senado tiene que votar, ¿no?, si acoge o no esa consulta popular. Mire, si se gasta los 500.000 millones de pesos. Mire, el ministro del Interior, Armando Benedetti, hace unos minutos nos decía aquí que la Comisión Séptima del Senado le había dado papaya al gobierno porque este era el punto de partida de la campaña rumbo a mantener el poder en el 2026. ¿Qué opina frente a esa afirmación del ministro? Pues ya no lo ocultan entonces. O sea, yo creo que desde esos cargos públicos no se puede hacer la política. Y si lo están haciendo precisamente con un fin electoral para la campaña de 2026, pues queda al descubierto que ellos no quieren reforma, sino quieren campaña. Y realmente yo quiero decir que al menos no varios de los partidos, y mi partido, pues presentamos también una reforma laboral. Queríamos que hay una reforma laboral que es válida, que no golpee el empleo de los colombianos, que no incremente la informalidad. Porque, sí, por ejemplo, esta reforma, y también hay que decírselo al país, mire, esta reforma, según el Banco de la República, puede destruir alrededor de 450.000 empleos, que no es menor. Puede incrementar la informalidad de un 54-55%, 3, 4, 5 puntos más. Y aquí los primeros que comienzan a perder son las microempresas y las pequeñas empresas. Es que cuando se habla del sector empresarial siempre se piensa en los grandes conglomerados. No, el 90% del tejido social del país, empresarial y generador de empleo, son MIPYMES, que son los primeros que van a llevar un golpe fuerte si se aprueba una reforma de esta naturaleza. Además, como lo han expresado varios senadores de la Comisión Séptima, también inconstitucional, porque está mal tramitada, no como estatutaria, sino como ley ordinaria. Sí. Senador, una pregunta final. Tal como están las cosas que usted acaba de relatar, pues, y que el país ya conoce, ¿usted ve viable o posible que el Senado le apruebe esta consulta al presidente tal como están las cosas? No, hay que esperar cómo son las preguntas que formulan. Si formula una pregunta, usted quiere una reforma a la salud, pues todos queremos una reforma a la salud que se está destruyendo en este momento. El cómo es el tema. Entonces, no sé cómo van a enviar esas preguntas, porque articulado no se permite tampoco en las consultas populares, de manera que ese otro escenario. ¿Cómo así que articulado no se permiten las consultas? No puede poner el articulado de un proyecto, ¿no? Pero dijo esta mañana Benedetti que ellos van a preguntar, ¿está usted de acuerdo con que las horas extras operen a partir de tal momento o que se paguen los dominicales y festivos? ¿Eso no se podría? Sí, serían algunas preguntas independientes, sin articulado, ¿no? Y habría que evaluar, y por supuesto ya es el espacio para los juristas. Vamos a ver, ellos ni siquiera están seguros todavía cómo serían las preguntas. Ahí sí me gustaría esperar que las hicieran, o que las expresaran para poderlas estudiar y poder pronunciarnos en fondo. De acuerdo. Sí. Senador Cepeda, gracias por acompañarnos, le deseo un feliz día. Mil gracias por la amable invitación.